la pantalla. Ya. Hola niños, esta es la clase número 9 y es una clase de cierre en la que ustedes tuvieron acceso a una guía que se llama ¿Somos los seres humanos vertebrados? El objetivo de aprendizaje que estamos trabajando es justamente observar, describir y clasificar vertebrados a partir de características como la cubierta corporal, presencia de mama y estructuras para la respiración, entre otras. Entonces, en esta primera parte, nosotros vamos a hablar primero de los seres humanos, si somos o no somos animales vertebrados. Entonces, debían observar esta imagen donde hay una niña haciendo ejercicio, ¿ven? Y fíjense cómo se está doblando su espalda y se está estirando. Entonces, había que responder las primeras preguntas. ¿Qué parte del cuerpo permite lograr la posición de la imagen? Entonces, ahora sí, les voy a pedir a algún voluntario que quiera responder o decir qué fue lo que respondió en esta primera pregunta. Ya, adelante. ¿Yo, Miss? Sí. La cadera. Las caderas. Ya, las caderas efectivamente también es una estructura ósea, ¿cierto?, que permite que el cuerpo se sostenga. Pero la idea era que nosotros pudiéramos reflexionar en torno a que los animales son, o sea, los humanos somos vertebrados. Y al tener vértebras hay una estructura que a nosotros nos sostiene, una estructura súper importante. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablamos de que si nosotros fuéramos unos monitos de palo, la parte que sostiene todo nuestro cuerpo es el palo principal, ¿cierto? Cuando nosotros dibujamos monitos de palo. La columna. Claro, la columna sería nuestro hueso principal. Y eso permite lograr la posición de la imagen. Efectivamente, todos los huesos forman un todo, ¿cierto? Todos los huesos nos ayudan a sostenernos, pero la idea era que me pusieran cuál es la más importante, la más principal, porque ayuda a que nuestro cuerpo se mantenga erguido, que se pueda parar y que sostenga todo nuestro cuerpo. Porque recordemos que hablamos la vez anterior, si nosotros no tuviéramos columna vertebral, no nos podríamos parar, ¿ya? Entonces, la columna. Esa era la idea que ustedes debían haber respondido. ¿Ya? La columna. La columna vertebral. ¿Ya? Número 2. ¿Qué sucedería si no tuviésemos columna vertebral? Yo recién se los expliqué. ¿Quién lo puede decir con sus palabras? Aquí yo, Miss. Vamos. Yo. Que yo no lo estoy viendo ahora, así que quien quiera hablar lo puede hacer. Ya, a ver. Seríamos como gelatina. Claro, seríamos como gelatina, no habría una estructura que nos sostenga, ¿cierto? No tendríamos nuestro palito principal. Estaríamos así. Eso. Ya, entonces podríamos colocar acá que no podríamos pararnos. ¿Ya? Entonces no podríamos pararnos. Si no tuviéramos la columna, no podríamos pararnos. O también podrían colocar, no podríamos estar erguidos, que erguidos se refiere a lo mismo, ¿ya? Luego la actividad de abajo dice, realiza las siguientes acciones para contestar. Entonces la idea era que tú agacharas tu cabecita, tocaras con tu mano la parte de atrás de tu cuello, ¿ya? Y dice, dibuja lo que palpas. Los niños que no sabían qué significa palpar, Namir les puso aquí un vocabulario. Tocar con la piel, con el sentido del tacto. ¿Ya? Entonces tú debías tocar con tus manitos atrás y sentir. ¿Ya? ¿Y qué sentías? Entonces decía, escribe una pequeña descripción de lo que sientes con tus deditos cuando tocas detrás de tu cuello. ¿Quién puede contestar esa pregunta? A ver.
Hola, Fabi. ¿Sí? ¿Quién fue yo? La Isabela. Ah, la Isabela. Ya. A ver, Isabela, ¿qué contestaste ahí? ¿Qué fue lo que sentiste detrás de tu cuellito con tus dedos? Siento algo duro. ¿Ya? em, un poquito de hueso. ¿Ya? em, ¿Está bien? Súper. Ya. ¿Algo más? no siento un Perfecto. poco nada más. Ya, entonces sentiste como que hay unos huesitos y está duro. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta que nos quiera compartir? ¿Todos sintieron lo mismo? ¿Que está durito atrás? ¿Se siente como los huesitos de la columna? ¿Lo sienten, chiquillos? Si se tocan detrás, ¿se agachan la cabecita? ¿Sí? Sí. ¿Cierto que se toca? Súper. Entonces, muy bien, compañera Isabela, buena la respuesta. Entonces, aquí escribí una pequeña descripción de lo que sintió. Entonces, se toca como hueso si es duro. Bien. Ahora, abajito aparece otra pregunta. Tú, como esta ilustración, debías pararte, o sentadito también se puede, y tocar con tus manos tu columna vertebral. Recuerda que tu columna está al centro de tu espalda, ¿ya? Entonces la idea era que tú trataras de sentirla y dibujarla, ¿ya? Si la pudiste haber dibujado, maravilloso. Y quiero ver sus dibujos. ¿Alguien lo quiere mostrar? ¿Alguien tiene algún dibujo que haya hecho y quiera mostrarlo? ¿No? Están todos tímidos hoy día. Ya. Bueno, entonces, esa era la idea, chiquillos, que pudieran sentirla y dibujarla, ¿ya? Dibujar lo que ustedes sentían. Luego, abajo, responde considerando las observaciones que has realizado. ¿Cuál crees que es la función de la columna vertebral? Ya, ¿para qué sirve la columna vertebral entonces? Si tú tocaste tu columna, pudiste sentirla, ¿cierto? Y según lo que nosotros hemos hablado acá arriba, también hablamos de esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la función de nuestra columna vertebral? ¿Para qué sirve? ¿Quién quiere responder? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Ya. ¿Alguien que quiera responder para qué sirve la columna? Miss, Yo no. Miss, ¿Sí? eh, eh, la columna vertebral es para que el cuerpo se mueva más. Ah, muy bien, también la columna permite los movimientos, sí. Entonces, tenemos dos cosas que podríamos colocar. Primero, que la columna es la estructura principal que da soporte a nuestro esqueleto, ¿ya? Porque recuerda que nosotros tenemos un esqueleto conformado por muchos huesos. Y uno de los huesos más importantes es la columna vertebral porque nos soporta a nosotros y nos permite pararnos, ¿ya? Entonces, y también al poder permitirnos pararnos y ser nuestro soporte, permite los movimientos. Entonces, está muy bien también su respuesta, ¿ya? La idea entonces es que podamos colocar las dos en palabras simples. A ver, ¿cómo lo podemos colocar? ¿Cuál crees que es la función de la columna vertebral? Dar soporte a nuestro esqueleto, ¿cierto? Nuestro esqueleto, todo nuestro esqueleto, todos nuestros huesitos, ¿cierto? Y permite el movimiento. Ahí, con palabras sencillas, podemos colocar las dos ideas. Muchas gracias a la persona que
nos ayudó a contestar. ¿Quién era que no lo pude ver? ¿Quién fue? Yo, Miss, el Damián Farías. Ah, el Damián. Muchas gracias, Damián. Y ahí lo pusimos, las dos cosas. Entonces, no solamente la columna vertebral permite el movimiento, sino que lo más fundamental y siempre es que da soporte a nuestro esqueleto, o también hubieran podido colocar soporte a nuestro cuerpo. O también pudieron haber colocado, permite que nuestro cuerpo se pueda parar. También estaría bien, ¿ya? Entonces abajito aparece una imagen de una columna vertebral. Y fíjense, ahí están las caderas, como dijo el compañero, las costillas, nuestro cráneo. Acá esto da paso a nuestras piernas. Y lo que debían pintar era justamente esta, la columna vertebral, ya de color amarillo. Si no tienes amarillo, puedes pintarlo de cualquier otro color. Y te fijas, esta, estos huesitos son muy importantes, sostienen todo, es como la rama principal. Si nosotros fuéramos un árbol, nuestra columna vertebral sería el tronco, ¿ya? Y todos los otros huesitos serían las ramas. Entonces, abajito dice aprendo más. La Miss les dejó esto porque yo encuentro que es muy importante que nosotros hablemos sobre cómo cuidar nuestra columna, porque la columna se puede dañar si no la cuido. Ah, llegó alguien. Pucha, justo estoy llegando al final. La Sofi Meriño. Hola, Sofi. Sofi, ¿qué pasó, Sofi? Justo estamos terminando. Ya, entonces estábamos hablando, Sofi, de la revisión de la guía que les dejé. Y justo ya estamos en la parte final donde dice aprendemos más, ¿ya? Entonces, importante, la columna vertebral, al ser nuestros huesos principales, como un tronco, tal como les dijo la Miss, hay que cuidarlo, porque se puede dañar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un caballero que va caminando. El caballero que tiene una buena postura es el primero. Entonces, fíjense cómo está erguido. Si tú caminas muy agachadito o si caminas muy hacia atrás, lo que va a provocar es daño en tu columna vertebral. Por eso, también cuando ustedes están sentados en la mesa, por ejemplo, la familia le dice, siéntate bien. Sí, hay que sentarse bien, porque si no se sientan bien o no caminan bien, daña la columna. La columna es delicada. Por ejemplo, si tú te caes y tienes un golpe en la espalda muy fuerte, puedes hacerte un daño que es irreversible. ¿Qué significa eso? Un daño que no tenga solución. O, por ejemplo, las personas que han tenido accidentes muy graves en las columnas, ha provocado que queden en sillas de ruedas y no puedan volver a caminar. Así de importante es la columna, chiquillos. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo de cómo cuidar nuestra columna y fíjense, habla de la mochila escolar, una mochila como las que ustedes ocupan y nos dan tips de cómo cuidar nuestra columna porque la mochila entrega peso a nuestra espalda, ¿cierto? Y ese peso, si yo no lo balanceo bien, puede dañarnos. Entonces, ¿cómo balancearlo bien? Por ejemplo, el primer tip dice aquí que la mochila tenga tiras anchas. Las tiritas que sean anchas. Segundo tips, que el peso esté repartido entre los dos hombros y agarre en la cintura aconsejable. Entonces, si tu mochila tiene para agarrar por la cintura, también deberías colocártela. Si no tiene, no importa, pero sí importa que tú repartas bien el peso. Porque si tú, por ejemplo, la cuelgas en un solo hombro, lo que estás haciendo es entregar peso solamente a un solo lado de la columna y ahí se te va enchuecando. Si tú entregas peso solo a un lado, se te enchueca la columna. Entonces es importante que el peso esté súper bien repartido hacia la izquierda y hacia la derecha. Fíjate, viste, la columna está al centro. Si tú entregas mucho peso en un solo lado, se te va a empezar a enchuecar. Entonces, chiquillos, hay que cuidar la columna. Los que usan mochila ya saben. Y aquí tenemos otro tip de cómo levantar cajas. ¿Ya? Pucha, justo están llegando. Hola, Gloria, estábamos terminando de revisar. Entonces, acá tenemos otro tips de cómo levantar las cajas. Entonces, se te aconseja, si tú vas a levantar una caja pesada,
que te agaches completamente primero y luego, ¡puf!, levantas. No hacer esto, porque este movimiento daña tu columna, ¿ya? Entonces ya sabes, cuando tú levantes cosas pesadas, la idea es que tú te agaches completamente en cuclillas y luego levantes. Y así no fuerzas tu columna vertebral, ¿ya? Entonces, qué importantes son todos estos datos que les dejó la Miss para que lo tengan en cuenta. Caminar erguido, cuidado con la mochila escolar, siempre repartir bien el peso y ojalá tiras anchas y cuando tú te agaches, agacharte así, no así. ¿Ya? Ya, mis niños, estamos listos. ¿Les gustó la actividad? Sí, pero me quedé atrasada. Ah, no te preocupes, ahora que pudiste ver la clase de hoy, ya sabes cómo hacer y vas a avanzar muy rápido. Tanto que quiero hacer naturaleza de nuevo. Oh, yo también lo he hecho. Voy a detener la grabación.